En medio de un procedimiento policial fue asesinada la sargento segundo Rita Olivares, sargento segundo de Carabineros. Rita Olivares, de 43 años, en la comuna de Quilpué. Llevaba 21 años al servicio de la institución. Y de acuerdo a lo último que se ha sabido en conversaciones con sus familiares, quedaban 9 meses para que ella dejara finalmente la institución. Edward Fuenzalida Leiva, de 28 años, y Miguel Acevedo Tauda, de 26, fueron detenidos e informados como presuntos autores del homicidio de carabinero en servicio y robo en lugar habitado. Todo esto es parte de un llamado que hace la ciudadanía en Quilpué, en un sector de Quilpué, para avisar que estaban siendo víctimas de un robo y se da lo que finalmente cuesta la vida de la sargento segundo. Vamos hasta Radio Bio Bio, la región de Valparaíso. Rodolfo Jan con detalles. Hola, Rolo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Tomás? ¿Cómo estás? Buenos días, Catherine. Muy buenos días, auditores. Bueno, fue después de una llamada telefónica que los vecinos denunciaron el ingreso de personas desconocidas a un domicilio justo cuando también un grupo de colegas de carabineros, el sargento segundo de Carabineros Rita Olivares Rayo, que se encontraba en las cercanías, ella de 43 años, se dirigieron a esta denuncia, se dirigieron a la vivienda ubicada en el sector de El Belloto en Quilpué con el objetivo de intentar frustrar este asalto. El operativo, que terminó de manera fatal, ya lo conocemos, cuando en plena madrugada fue informada la muerte de la sargento, quien al llegar al lugar de este robo fue recibida con disparos por parte de los cuales uno de ellos, el impacto le llegó a su cabeza, terminando así con su vida y también con sus 21 años de servicio. Edgar Jofré, director de la quinta zona de Carabineros acá en la región de Valparaíso, detalló cómo se llevó a cabo este procedimiento, mientras que desde la Brigada de Homicidios de Valparaíso el subprefecto Rodrigo Muñoz informó que en el lugar se contabilizaron cerca de 30 disparos. En la casa de otro vecino, unos delincuentes estaban ingresando para cometer delitos. Llegaron en 3 minutos y fueron recibidos a balazos por estos individuos. Los carabineros repelieron el ataque. Se ha levantado bastante evidencia balística en el lugar. Estamos hablando que a lo menos existen alrededor de 30 disparos. Bueno, justicia y medidas de parte del gobierno es lo que exige Raimundo Olivares, hermano de la víctima, quien informó que solo le restaban 9 meses a la sargento Olivares para irse de la institución de la cual ella siempre tuvo pasión por pertenecer. Lo que ella siempre quiso es ser carabinero. Era su pasión, su deseo, postuló, quedó. Ella le quedaba solamente 9 meses para irse. O sea, imagínate, nosotros nunca pensamos que esto le iba a pasar a ella. Y la verdad yo lo único que pido es que se haga justicia. Justicia, yo no sé, hay tantos mártires de carabineros que por eso hago un llamado para que se haga justicia, para que se pongan los pantalones el gobierno y... ¿Cuánto tiempo tardó Carabineros en llegar al lugar? 2 o 3 minutos, no más que eso. ¿Cuántas personas participaron de este intento de robo? Se habla de entre 5 a 8 personas. 2, eso sí, resultaron detenidos. Hablamos de Edward Fuenzalida Leiva, 28 años. Perteneciente, recuerden ustedes, a un grupo de 6 reos quienes se fugaron del centro penitenciario de Valparaíso en el año 2021. Y un segundo involucrado que se llama Miguel Acevedo Tauda, de 26 años. Recuerdan ustedes una noche, una madrugada, una neblina muy espesa en Valparaíso. Articularon la forma de poder escapar, treparon por las paredes de la cárcel de Valparaíso, lograron reducir a una gendarme mientras se ingresaba el pan. Muy cinematográfico todo esto que ocurrió acá en Valparaíso. De esta manera ellos se escapan de la cárcel. La fuga ocurrió en el año 2021. Fue encontrado solamente uno de los 6 que se escaparon. Un torpe ladrón que fue visto en el sector de Zapallar. Allí lo retuvieron porque quiso robar un vehículo días después de haber escapado de la cárcel. El resto no se sabía absolutamente nada. Y como una historia de esas que desaparecen, así parecía que iba a ser el destino de los que se escaparon de la cárcel. Bio Bio la radio, acá en la región de Valparaíso, preocupada por esta situación, en su momento le preguntó a quién estaba liderando la delegación cuando se hizo el cambio de intendencia a delegación. La comandaba Jorge Martínez. Fue entrevistado por Bio Bio la radio. Atención, esto fue lo que respondió en la fecha. Escuchemos. ¿Dónde están los 5 reos que se fugaron de la cárcel? Aún no ha sido encontrado. Probablemente estén en otras regiones, en otros pueblos. Normalmente estos reos que se fugan tienen casos de protección. Cayó a uno, como ustedes saben, pero la policía siguen buscándolo y van a caer. En algún minuto van a caer. No obstante, lo difícil que es encontrar un reo que se fuga, esto esperamos que caigan a la brevedad. Al parecer no fue tan difícil. Edgar Fuenzalida Leiva, 28 años, oriundo de Quilpué.
Sus delitos ocurridos en la región de Valparaíso. Su prontuario así da cuenta. Todos los delitos fueron acontecidos acá, en la región de Valparaíso. ¿Dónde lo encontraron? Cerca de su casa, en el Belloto. Entonces parece que no lo estaban buscando. Edward Fuenzalida Leiva, 28 años, participó, como lo hemos dicho, en la fuga ocurrida en pleno invierno del 23 de julio del 2021, para ser bien específico. Ocurre cuando estos 6 reos aprovecharon de escapar de prisión al momento del ingreso de un funcionario y usuarios de los centros de educación y trabajo para hacer entrega del pan, muy temprano por la mañana. Fuenzalida fue condenado por los delitos de robo con violencia y robo con intimidación, por lo cual quedaría en libertad el 3 de agosto del año 2027. Ambos detenidos, Tomás Catherine, Fuenzalida y Acevedo, ya pasaron a control de detención el día de ayer. Según información del Ministerio Público, este segundo involucrado fue detenido tras la audiencia de una conductora de aplicación, una conductora de Uber, que lo recogió en el lugar de donde ocurrieron estos hechos, y ella llamó inmediatamente a Carabineros, quienes monitorearon su viaje hasta finalmente llegar y detenerlo. El control de detención fue ampliado para este miércoles 29. Durante este periodo, Edward Fuenzalida cumplirá condena tras haberse fugado, como ya lo hemos contado, y Miguel Acevedo, prisión preventiva. En tanto, la defensa de ambos imputados solicitó oficiar a las policías a propósito de unas lesiones presuntamente no reportadas en uno de sus representados. Sin duda, un asesinato que ha preocupado enormemente a la comunidad y también a las autoridades, sobre todo por los hechos delictivos que están aquejando acá en la región de Valparaíso. Vamos a escuchar a la delegada presidencial Sofía González. Ayer estuvo en el lugar. Debo decir que se dejó ver bastante nerviosa. Enfrentó las cámaras con mucho nerviosismo. Sus manos daban cuenta de un nerviosismo inusual. Anunció la presentación de una querella criminal contra los responsables. Plantear nuestra absoluta condena a este tipo de crímenes, nuestro respaldo y respeto también a la institución de Carabineros de Chile. Como gobierno, además, presentaremos una querella criminal que busque poder llevar a los responsables de este hecho a la justicia y que paguen con la mayor pena que esté disponible en nuestra normativa vigente. Hay mucha preocupación de la comunidad y con justa razón. Hace una semana, lo contábamos acá en Bio Vivo, un hombre fue asesinado con un impacto de bala en su cabeza, en medio de un portonazo ocurrido precisamente en Quilpué, muy cerca donde se desarrollaron estos hechos que les estamos relatando a esta hora, en el sector de Teniente Serrano. Delito por el cual también la delegación del Marga Marga presentó una querella y que se mantiene aún, eso sí, sin detenidos. Tomás Catherine. Mira, algunas cosas sobre esto. De hecho, que las personas se escapen de la cárcel no es normal. Que pasen casi 2 años. Que no los encuentren no es normal. Que digan que podrían estar escondidos quizá de donde están en el mismo lugar de donde viven o vivían, es tampoco normal. Entonces, aquí hay varias cosas que no corresponden. Pero lo otro es que, ¿sabe lo que pasa? Que hay un problema con la policía, porque resulta que la policía anda con unas pistolas. Los delincuentes andan con pistolas, están en igualdad de condiciones, yo insisto en eso. Entonces hay un problema en que la policía no tiene mayor armamento para enfrentar a estos delincuentes. ¿Cuántos eran? Tú me dices que eran como 8, ¿no es cierto? Se habla de 8, se habla de 5, probablemente 6. ¿Cuántos policías llegaron al lugar? Llegaron rápidamente cerca de 6 o 7, después se sumaron muchos más. Ya, pero inmediatamente, cuando fueron recibidos a balazo. Sí, teníamos entre 5 o 6 carabineros en ese lugar ya. Claro, entonces resulta que estaban prácticamente en igualdad o en inferioridad de número, en el número, y con el mismo tipo de armas. Así es imposible. Se produce una lucha entre iguales, donde cualquiera puede ganar, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. Eso no es aceptable. ¿Por qué? Porque las armas de mayor potencia no tienen los carabineros autorización para portarlas, salvo el GOPE, pero el GOPE no va inmediatamente a cualquier lugar. El GOPE es una unidad especializada que va cuando la llaman en una determinada circunstancia y son pocos. Aquí hay algo que no está bien, obviamente. Y naturalmente que van a seguir muriendo carabineros si es que la posibilidad es 50 y 50 o en una de esas menos en cualquier enfrentamiento. Eso es evidente. Y lo otro es que la delincuencia, se ha invertido muchísima plata en la región de Valparaíso para combatir la delincuencia. Muchísima. Salían cifras, ¿no es cierto?, el fin de semana por parte del gobernador regional que las contaba, y sin embargo el asunto va en aumento. O sea, esto no disminuye. Lo que más
Perdón, Tomás, lo que más se ha incrementado es la compra de vehículos policiales. Eso se ha hecho bastante. Salieron dineros que no vienen directamente desde el gobierno central, son dineros de la región de Valparaíso. Hubo mucho cuestionamiento por qué la región de Valparaíso tiene que entregarle vehículos a Carabineros y eso tiene que venir de nivel central, nos vamos quedando con menos dinero. En fin, hubo una discusión, pero eso es un hecho. Se ha entregado más recursos para Carabineros, sobre todo vehículos. Pero uno se pone a revisar, por ejemplo, lo que sucedió en el momento de la fuga que recordabas tú, Rolo, en relación a cuando escapó esta persona que ahora está detenida por asesinar a la carabinera. Y bueno, está lo que sucedió, que obviamente puso en evidencia todo lo que pasa además dentro de la cárcel, relacionado con falta de personal, con amiguismos también, hay entre gendarmes, una serie de vicios además que nos llevan a otra arista que hasta ahora no habíamos aplicado en toda esta fórmula, ¿no?, de cómo está la delincuencia en el país, que tiene que ver también con la situación en las cárceles y estos reos que estaban fugados y que casi estuvieron 2 años casi que viviendo en su propia casa sin que nadie los pudiera encontrar, que es otro punto también. Yo no sé si hay además análisis respecto de la situación carcelaria en Valparaíso diario, porque a ese nivel estaríamos hablando, ¿no?, de esa necesidad. Bueno, estamos continuamente informando de los pelotazos, estas pelotas de tenis que las rajan, que le meten droga adentro, que no sé cómo las lanzan hacia el interior. Eso no paramos de contarlo acá en la radio. Se incautan celulares, hay armas hechizas, continuamente tenemos episodios de violencia, pero ¿saben algo? La comunidad en la región de Valparaíso, yo no sé si se le toma... Yo sé que en Santiago hay un sinfín de situaciones relacionadas con la ola delictual que estamos viviendo, pero Valparaíso no ha tenido en su historia que 15 establecimientos educacionales por un arco funeral tengan que suspender sus clases. En la región de Valparaíso no habíamos tenido que un matrimonio en Puchuncaví haya sido asesinada para intentar robarlos con tanta frecuencia, y nos estamos cambiando cada semana de noticias y que son talmente brutales que de verdad nos impactan muchísimo. Esto que ocurrió en Quilpué, estuvimos en el lugar, conversamos con mucha gente, impactados. Entonces también yo me pregunto si la comunidad escolar, educativa acá en la región de Valparaíso va a tener que crecer de esta manera. En el Colegio Las Acacias, donde acribillaron al ñajú, que fue noticia internacional por lo demás, tuvimos el registro de estudiantes que estaban en las ventanas y que las tías o las profesoras se les escucha: salgan de ahí, salgan de ahí. No hace mucho tiempo, también parvularias, de una manera muy tierna, le decían a sus pequeños: al suelo, niños, al suelo, porque hubo una balacera en un sector alto de la ciudad de Valparaíso. Suma y sigue, fuegos artificiales por doquier. Uno ya no sabe en una esquina si es que alguien maneja o tiene, qué sé yo, algún error al manejar, cómo te va a responder el otro. Hay una sensación, pero son los hechos que instalan una sensación de seguridad brutal en la región de Valparaíso, y que vemos el accionar de autoridades que están prometiendo mesas de trabajo. La comunidad exige acción, pero nos estamos mareando con cifras y cifras mientras la realidad nos está diciendo otra cosa. Los hechos nos dicen otra cosa. Solamente para terminar, el sector turístico de Valparaíso, los cerros de Valparaíso, donde hay restaurantes, donde hay un circuito turístico realmente, que es un circuito turístico que dura muchas horas, porque es de día y de noche, pero todo eso se ha ido extinguiendo. Ya es difícil andar por esos lugares. O sea, es cierto que en algún momento fue iluminado, fue cuidado, pero yo diría que está en progresiva extinción por razones de seguridad. O sea, Valparaíso, esos sectores que eran sectores acotados, incluso esos sectores se están apagando. Es así. El Mercado Cardenal es uno de esos íconos que tú das cuenta. Está en el plan, no están los cerros. En los cerros los vecinos ya no dan más, sus escaleras llenas de cerveza, de orinas, de drogas, de música fuerte, están desesperados, nos llaman continuamente a Bio Bio. El Mercado Cardenal es un lugar donde estuvimos visitándolo hace pocos días para constatar si es que se está haciendo algo, si es que hay intervención. Poco y nada. El municipio de Valparaíso dispuso de vehículos que dan patrullajes también. Ha generado algo de sensación de mayor seguridad, un poco, pero no basta. Estamos un poco a la deriva, yo diría, acá en la región de Valparaíso. Tomás Cáceres. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muy buenos días. Chao, Rolo, hasta pronto. Chao, Rolo. A ver, ¿quién era esta sargento Rita Olivares Rayo? Su afición por la música y las tradiciones chilenas hizo que integrara hace 21 años el conjunto folclórico de la Escuela de Formación de Carabineros, la ESFOCAR, donde se destacaba como una de sus bailarinas.
Y en esta práctica iba más allá de la cueca y aprendía también otros ritmos. También durante su paso por ese plantel formativo tuvo como uno de sus instructores al entonces teniente Ricardo Yáñez, hoy es el general director de la institución, a quien su familia le mostraba ayer una foto de la época en que la carabinera luce un traje típico de danzas chilotas, según relató la autoridad policial. De reconocido liderazgo durante la noche del sábado y madrugada del domingo, era la jefa de turno de la tenencia del Belloto cuando recibió la llamada en que se denunciaba que delincuentes intentaban ingresar a un domicilio en la intersección de calles Ramona, Ángel Jara y Serena en Quilpué, en Valparaíso, región de Valparaíso. Y a ese operativo mortal concurrió junto a otro sargento. Era madre de 2 adolescentes de 12 y 15 años. Rita Olivares es dentro de la nómina de 1.232 mártires de carabineros. Es la 6ª mujer fallecida en actos de servicio entre 1996 y 2023, pero en la primera por un disparo durante un procedimiento violento. Uno de sus hermanos, el hermano Raimundo Olivares, hermano de ella, reconoció que su muerte le sorprendió haciendo lo que ella quería y la apasionaba. Recalcó que le encantaba ser carabinera y aseguró que en 9 meses, al cumplir la edad requerida, pensaba retirarse de la institución. Había sido destacada en 6 ocasiones, con anotaciones positivas en las diligencias que les correspondió encabezar. Sus compañeros de unidad resaltaron que era una carabinera operativa, de terreno, que nunca se excusaba para acudir a un llamado, que tenía un alto sentido de la responsabilidad y cuya labor siempre fue sobresaliente. Entre los desempeños de su carrera incluye la 3ª comisaría de Talca en 2003, la sección de investigación policial de esa ciudad 2006, la 4ª comisaría de Cancha Rayada en 2011, la 2ª comisaría de Quilpué en 2013 y la tenencia del Belloto 2017. En la región del Maule, en donde estuvo por 10 años, destacan su labor como parte de la CIP, aportando a las investigaciones de la Fiscalía local. Jazmín Cortés, una de sus amigas, aseguró que la describió como una mujer luchadora y aseguró que siempre quiso ser carabinera y que logró cumplir su sueño. Lograr una destinación en su ciudad de origen era otro motivo de orgullo para la sargento. Esto le había permitido contar con el apoyo de su madre para el cuidado de sus hijos y además con ilusión estaba esperando la celebración de sus 21 años de labores, que sería el próximo 16 de mayo. Deja 2 hijos de 12 y 15 años. 2 hijos de 12 y 15 años. ¿Y quién es uno de los presuntos asesinos? Edward Fuensalida Leiva, celda número 30 del módulo 104 de la cárcel del Valparaíso, y es ahí desde donde se escaparon estas personas que finalmente cometerían este asesinato. Acá no volvemos, se repetían 6 reos que el 23 de julio de 2021 alistaban la fuga del penal que concretarían a las 7 de la mañana de ese 23 de julio de 2021. Les contábamos que ese escape funcionó y Edward Fuensalida Leiva, de 28 años, uno de los internos, celebraba que ya estaba afuera de la cárcel. Pasarían 641 días para que volviera a la cárcel y esta vez él es el imputado del homicidio de la carabinera, la sargento segundo Rita Olivares Rayo. Fuensalida es reconocido en los cuarteles policiales como un habitué, siempre por causas vinculadas a robos. Según el diario La Tercera, se le cataloga como un ladrón por excelencia, ya que los antecedentes policiales siempre lo relacionan a atracos ocurridos en la región de Valparaíso. Era un delincuente común, pero que con el tiempo se vio involucrado en más ilícitos violentos. El año 2018 fue condenado luego de acreditarse su participación en un robo con violencia en Quilpué. Esto ocurrió el 3 de agosto del año 2017. Ese día, el también conocido como Ojitos de Piscina, así se le reconocía dentro de la cárcel, junto a su hermano Maximiliano y otros 2 compañeros de delito, asaltaron un local comercial de la ciudad en el sector de El Belloto, misma zona donde después sería asesinada la sargento Olivares. Según la condena que dictó el juzgado de garantía de Quilpué, Fuensalida, Ojitos de Piscina, lideraba el grupo. Edward Fuensalida Leiva portaba un revólver con apariencia de arma de fuego con la cual intimidó a la víctima, Sergio Patricio Arancibia Ponce, propietario del referido local, diciéndole: no te muevas de ahí, tal por cual, o te mato. Mientras lo apuntaba con dicha arma para posteriormente propinarle un golpe en la cabeza, obligándolo a tirarse al suelo, procediendo a colocar su pie sobre la garganta de la víctima y a propinarle golpes en el cuerpo mientras lo mantenía apuntado con el revólver, se lee en su sentencia o en la sentencia judicial. Y fue por ese caso que recayó en la cárcel de Valparaíso, desde donde se escapó en una huida que incorporó todos los elementos de una planificada fuga. Este escape se concretó a las 7 de la mañana del 23 de julio de 2021, pero comenzó a gestarse mucho antes. Según antecedentes
detonante del caso fue cuando los gendarmes repartían el pan del desayuno en el sector de Centro de Educación y Trabajo, que el grupo de reos se abalanzó sobre los custodios, les quitaron sus armas, los obligaron a abrir el portón y escaparon. Pero antes, y para llegar a ese sector, comenzaron a hacer un agujero en el área del baño de una de las celdas. Ese hoyo lo trabajaron por semanas hasta desgastar por completo la protección, logrando abrir 50 centímetros de ancho por 50 centímetros de alto. Ese espacio fue suficiente para que todos entraran de a uno por el ducto. Y luego saltaron alrededor de 3 cercos de mallas metálicas con concertina en la parte superior. La concertina es este alambre de púa para evitar las fugas, hasta llegar al patio donde concretaron su escape. El asalto a mano armada en Quilpué no fue su primera condena. Eso fue el 12 de abril del año 2009, que fue detenido por un robo con intimidación. Sin embargo, como tenía 14 años, su sentencia fue de 1 año de libertad asistida. Pero no pasó mucho hasta que nuevamente fuera arrestado por la policía, esta vez por hurto. Cuando el delito no involucraba violencia ni tampoco un perjuicio tan elevado, el tribunal lo condenó a la prestación de servicios a la comunidad. Esta sanción no lo sacó del mundo delictual. Era recién la puerta de entrada para un ir y venir permanente por los tribunales de justicia, porque volvió a caer en manos de la policía en 2011 por el delito de robo por sorpresa, porque fue condenado a un régimen de internación semicerrado, luego otra vez por robo ese mismo año y recién tenía 16 años. Pasaron 3 años para que Ojitos de Piscina volviera a enfrentarse a la justicia ahora en marzo de 2014, cuando fue condenado por el robo de un auto en Quilpué. Sin embargo, logró zafar de la cárcel a pesar de tener ya 19 años. Es como el delito por el cual fue formalizado y luego condenado fue solo por receptación de vehículo motorizado, se le aplicó una sentencia de 2 años de reclusión nocturna. O sea, la historia de Fuensalida Leiva estuvo marcada por robos, entradas y salidas del sistema judicial hasta ahora, donde el homicidio de la sargento Olivares aparece como el ilícito más grave que se le ha imputado en su carrera delictual. La historia terrible, yo diría, de este delincuente. El otro que llama la atención, por supuesto, es lo que ha sucedido con la cantidad de carabineros asesinados en eventos delictuales, en hechos delictuales. De hecho, ayer lo decía el general director, decía, no nos alcanzamos a secar las lágrimas por lo que sucedió hace 2 semanas en Concepción y ahora estaban en una situación similar. No voy a permitir que sigan proliferando las armas en las calles como ha sido hasta ahora. Era el primer mártir de carabineros que le tocaba despedir al presidente Gabriel Boric. Esto fue el 5 de mayo del año pasado, cuando en medio de un procedimiento policial, un delincuente disparó en contra del carabinero Bryant Rivas Manríquez. Tenía 23 años, esto fue en la región de Ñuble. Casi 1 año después, la situación para los efectivos policiales está lejos de ser mejor, pues el año pasado, además de Rivas, otros 2 funcionarios murieron asesinados. Y este 2023, el panorama es aún peor. Solo en lo que va del año se han registrado 2 homicidios de carabineros en un lapso de tiempo de 12 días. Esto es crítico, advirtió una alta fuente de la institución uniformada. Es un diagnóstico que no es cerrado porque esto está en las estadísticas. El año pasado, según reconocen en Carabineros, es el año con más carabineros asesinados en un lapso de 20 años, tomando en consideración que nunca se habían registrado 3 carabineros asesinados en menos de 1 año. Sí. En la década de los 70, 80 y 90, advierte otra fuente policial, donde era un poco más habitual tener este registro debido a otros contextos históricos, pero en plena democracia como hoy día, nunca, dijo. En el mediano plazo, las cifras de homicidios a carabineros dan cuenta de lo siguiente. En 2019 no hubo carabineros asesinados. En 2018, solo 1. En 2017, 2. En 2016, también 2. Misma tendencia que se repite hacia atrás, en donde la gran mayoría de los decesos son por accidentes de tránsito e incendios. El lamentable registro del 2022 dejó algunos hitos y sinsabores, tanto para carabineros como para el gobierno. Al carabinero Rivas se sumó en junio el cabo David Florido, de 33 años, quien falleció luego de una bala percutada por un delincuente que lo alcanzó en plena Alameda. Mi hijo podría haber estado vivo, pero por cuidarse de todos los cuestionamientos que hoy día existen, mi hijo está muerto. Eso lo dijo el 12 de junio Juan Carlos Florido, el padre del cabo Segundo Florido. Señor presidente, le pido que haga la pega, decía en una tensa misa que se realizó y a la que asistió el presidente Boric. Sería la única y última vez
que el presidente Boric asistiría a una instancia como esa, pues por cada carabinero fallecido, el gobierno recibía duras críticas por la postura que tenían los integrantes del Frente Amplio hacia la institución antes de llegar al Palacio de la Moneda. El presidente utiliza su cuenta de Twitter regularmente para referirse a estos casos. El 8 de febrero de 2021 escribió: crisis de carabineros es estructural y no da para más. Por cierto, para quienes tenemos responsabilidades políticas no basta con tuitear. Por eso exigimos intervención civil, refundación, reparación a las víctimas, derogación del control de identidad y sesión especial urgente del Congreso. Lo escribió en algún momento, siendo diputado, el ahora presidente. Estas declaraciones hoy son reenviadas en distintos grupos de WhatsApp de los funcionarios de Carabineros. Cuando las aguas parecían calmarse, esto ya hacia el último trimestre del año pasado, llegó la muerte del sargento Carlos Retamal, de 40 años. Un funcionario que falleció en la noche del 11 de octubre al no resistir más una agonía de casi 3 días porque había sido agredido con una gata hidráulica cuando intentó fiscalizar una carrera clandestina. Esto fue en San Antonio. Esto espero que sea un punto de inflexión en el cual todos y cada uno de los actores intervinientes en el sistema penal hagamos un esfuerzo mayor para que los responsables de agredir a quienes defienden a la ciudadanía estén en la cárcel y no al revés, dijo esa vez el general director Ricardo Yáñez. Era la primera vez que disparaba directo hacia tribunales y las autoridades políticas. El general ese día agregó: ¿qué le podemos decir a la hija del sargento Retamal? ¿Qué le decimos? ¿Que esto no va a volver a ocurrir? ¿Que su padre era alguien leal a sus camaradas y que estaba donde la gente lo necesitaba? ¿Pero para qué? Para que los agredan, disparen, o que digan que no llegamos cuando nos llaman. Bueno, esta vez acudimos, decía en esa ocasión. Esa vez no hubo llamado desde La Moneda para pedirle explicaciones por sus dichos. Pero el punto de inflexión no llegó, pues pasaron 4 meses para que el general Yáñez volviera a despedir a uno de sus subalternos. Esta vez el 14 de marzo de este año, cuando el cabo Alex Salazar falleciera como consecuencia de las lesiones que lo dejó un atropello intencional cuando fiscalizaba en Concepción. El máximo jefe de Carabineros volvió a golpear la mesa, subió el tono de sus declaraciones, dijo: ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajemos juntos porque las normativas y leyes entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer no va a ser cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades, dijo en aquella oportunidad desde la región del Biobío. Al apuntar hacia el Parlamento y dejar en el aire sus críticas por mejores herramientas, esto le valieron un llamado al orden por parte de La Moneda. Carolina Toa, la ministra del Interior, lo citó a La Moneda para pedirle explicaciones por lo dicho y le pidió usar los canales oficiales para hacer peticiones de este tipo. El general debió moderar su discurso, se notó, porque a pesar del ya basta, 12 días después, ahora le toca despedir a un nuevo mártir. Es la sargento Rita Olivares, madre de 2 hijos. Ella fue asesinada con un disparo en la cabeza. Es la mártir número 1232 de la institución. Vamos a ver qué pasa con la agenda legislativa, vamos a hablar de eso. Pero, a ver, aquí se escaparon reos de la cárcel de Valparaíso. ¿Algún dato? El hacinamiento, porque la seguridad también tiene que ver con el hacinamiento. Si hay hacinamiento, sí, hay menos seguridad, ¿no es cierto? El hacinamiento en Valparaíso alcanza el 41%. Enorme. Y aquí hay otra razón también por la que se escapan. Valparaíso concentra el 9,5% del total recluido en el país. La región metropolitana el 35%, y la región metropolitana, que tiene el 35% del total, tiene un 24% de hacinamiento. Valparaíso el 41%. Las 2 regiones que concentran la mayor cantidad de reos del país, el 44,5%, y además cualitativamente más peligrosos, tienen los niveles de hacinamiento más altos del país. Miren la contradicción. O sea, tienen la mayor cantidad de reos, son cualitativamente los más peligrosos y tienen el mayor hacinamiento. Así es difícil. Bueno, después del homicidio de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares, el gobierno anunció una ronda de reuniones para avanzar en la agenda legislativa en temas de seguridad. El presidente Gabriel Boric emplazó a todos los sectores a no politizar esta tragedia. Carabineros tiene nuestro respaldo para defenderse de estos ataques a mansalva, afirmó. El Congreso también busca dar señales. La Cámara y la Comisión de Seguridad del Senado suspendieron sus semanas distritales para priorizar leyes de seguridad. Gonzalo Holguín con detalles. Hola Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Tomás, Katy, muy buenos días. Sí, usted lo ha dicho, el homicidio de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares ha intensificado la crisis de seguridad, manteniendo presión en el debate por las herramientas que disponen las policías y también el rol del Congreso Nacional para tramitar proyectos que entreguen facultades y las fórmulas para aprobar estas iniciativas. Desde el encuentro de mandatarios latinoamericanos en República Dominicana, el presidente Gabriel Boric se refirió al asesinato de la sargento Olivares. Además de lamentar el hecho, prometió perseguir a los culpables y llamó a los diversos sectores políticos a no politizar esta tragedia. A los políticos de todos los sectores, lo que la delincuencia quiere es vernos peleando. Acá lo que se requiere es que estemos todos detrás de una misma causa, ponerle freno a esta violencia inaceptable, perseguir a todos los responsables y decirle a los delincuentes que en Chile los vamos a encontrar. La ministra del Interior, Carolina Toá, en tanto, visitó a la familia del sargento Olivares y fue en ese contexto que llamó a agilizar la agenda de seguridad en el Congreso y anunció una ronda de reuniones por la materia. Con el presidente vamos a sostener en las próximas horas todas las conversaciones necesarias para solicitar que agilicemos los esfuerzos que estamos llevando adelante y convengamos un calendario que permita despachar con mayor velocidad la dimensión legislativa de nuestros compromisos. Muchas de las cosas que hay por hacer no son legislativas. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, acompañó a Toá en esta visita y dijo ya haber conversado también, ojo, con el presidente de la República. Al contrario de lo que ha planteado la oposición, dice sentirse absolutamente respaldado por el gobierno. Incluso reveló que, cito, en esto nunca habíamos tenido tanta compra de equipamiento y materiales para poder ejercer nuestra labor policial. Consultados si tienen armas suficientes para oponerse a la fuerza de los delincuentes, Yáñez prefirió contestar que actúan dentro de lo que la ley les permite. Mire, yo creo que esos son mitos y nosotros contamos con una variedad de armamento, pero usted entenderá que no podemos andar bajándonos de un vehículo disparando con un fusil de guerra ni con una pistola ametralladora. Nosotros hacemos lo que la ley nos permite hacer. El delincuente actúa sobre varios factores. Uno, que él puede hacer lo que quiera. Segundo, sobre el factor sorpresa. Sí, este domingo fue un día de muchas conversaciones, en persona, por teléfono, en WhatsApp. Esto para los parlamentarios. En ambas cámaras, grupos de comisiones fueron acordando el sistema para suspender la semana distrital y fijar una agenda de tramitación rápida de proyectos de seguridad. El presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, confirmó la suspensión para legislar leyes en favor de mayores atribuciones y resguardo a las policías, entre otras iniciativas. Hemos llegado a un acuerdo transversal de izquierda a derecha para que la semana distrital se suspenda y tengamos sesiones especiales esta semana con solo el foco específico en seguridad. La idea es votar la mayor cantidad posible de leyes de seguridad que tengan que ver con resguardo de carabineros, que tengan que ver con tipificar nuevos delitos, extorsión, sicariato, en fin, varios más. El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast, anunció que también suspenderán esta semana distrital para tratar proyectos como la ley Naín o Retamal, dependiendo por supuesto del despacho de la Cámara, que eleva las penas a quienes agredan de cualquier manera a carabineros. Como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, quiero anunciar el día de hoy de que vamos a suspender la semana distrital, que vamos a poner urgencia a proyectos tan importantes como el Estatuto de Protección de las Policías, como también la ley Retamal, y esperamos que en la Cámara de Diputados podamos hacer lo mismo, y que este fast track que ha anunciado el presidente Coloma, todos lo tomemos en serio. El senador de Iván Flores y el diputado independiente Andrés Joanet llamaron al gobierno a poner mayores urgencias a los proyectos que le otorguen más poder a la institución armada. Tenemos que tener leyes que le den más facultad a Carabineros y para eso el gobierno tiene que darles las urgencias para que nosotros las votemos rápidamente. Ahora vamos a saber la voluntad del gobierno para que en los próximos 2 meses votemos muchas leyes que vayan contra la delincuencia. Yo quiero exigirle al gobierno que se apure con los proyectos que modifican la institucionalidad y les otorgan más poder a las policías. La diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, que integra la Comisión de Seguridad, defendió los proyectos que aumentan las penas por porte de armas en lugares altamente concurridos o los que intervienen en el secuestro y el sicariato. Aseguró que estas propuestas, que son de gobierno, son consistentes. Es por eso que voy a proponer a la oposición acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Toá, por las faltas graves que se han vulnerado a nuestra Constitución y a las leyes, dejando en total desprotección y vulnerabilidad a Carabineros de Chile.
Ahí escuchábamos a la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, que coincide además que es del distrito, donde ocurrió este asesinato, plantear el tema de la acusación constitucional. Tomás Cati, ¿cómo va a funcionar el Congreso esta semana? La Comisión de Seguridad de la Cámara citó hoy de 3 a 5 de la tarde el proyecto que aumenta las penas para delitos cometidos contra las policías y tiene el acuerdo para sesionar paralelo a sala para despachar la llamada Ley Naín este martes. La sala de la Cámara trabajaría el martes en 2 turnos y miércoles en 1, revisando 5 proyectos de ley. El aumento de las penas por delito de secuestro y también por porte de arma en lugar altamente concurrido, el que fortalece también a la institución de Gendarmería y las iniciativas para sancionar la conspiración para cometer homicidio y el de control de identidad migratorio. El día miércoles tocará el turno de los proyectos centrados en las policías, los que llevan nombre, no de efectivos de carabineros que han perdido la vida. La Comisión de Seguridad del Senado, en tanto, aún debe definir una agenda propia, pero se acordó que sí o sí va a trabajar esta semana, lo mismo que la Sala del Senado de la República, que lo haría el día jueves, una sesión de sala de 11 a 14 y también de 15 a 19 para tratar los proyectos de ley vinculados a seguridad que, ojo, tienen que ser despachados para el día miércoles desde la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Ha cambiado la Cámara en cuanto al sentido de urgencia de estas leyes o no? La verdad es que uno cree que sí, pero el problema es el camino para llegar a esta fórmula. Sí, esta es la verdad. Los proyectos de seguridad están. Es efectivo que el gobierno presentó una serie de urgencias, es efectivo. Hay proyectos en Constitución, en seguridad que se están tramitando, que han tenido votaciones que han avanzado, también es efectivo. El problema es el mismo, pero por sobre todo, ¿qué proyectos? Y en esto hay una diferencia que la semana pasada quedó de manifiesta. La ministra del Interior, Carolina Toa, dijo entender, a juicio del gobierno, que los proyectos que generan problemas o generan un sistema, de protección a las policías deben estar alojados o podrían formar parte de la discusión del proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, que es un compromiso que adoptó el gobierno para que la semana siguiente, ya de vuelta a esta distrital, que en todo caso se suspendió, ingresara una propuesta de este tipo. ¿Cuál es el problema? La oposición lo ve completamente distinto porque están impulsando muy fuertemente una ley de estatuto a las policías y también el proyecto de ley de defensa legítima privilegiada, que son proyectos de ley que ya fueron despachados o están siendo despachados de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Entonces aquí estamos enfrente a un problema de diferencia de fórmulas para llegar al mismo resultado. Quizás el problema no sea la urgencia, quizás es cómo se va a comportar principalmente un sector de las fuerzas del gobierno que no es que se oponga a estos proyectos, pero que tienen objeciones respecto a que no nos vayamos a pasar, como dicen algunos de ellos, a una desregulación o un exceso de atribuciones de las policías. Ya, o sea, esto se puede demorar por falta de acuerdo. Por lo menos, yo creo que esta situación, Tomás, la verdad, lo que ha ocurrido ayer y las conversaciones que hemos visto, la voluntad que se ha mostrado, incluso el tono que han utilizado transversalmente todos, uno debería esperar que de esta semana por lo menos deberían terminar el primer trámite constitucional la mayoría de estos proyectos. Algunos de ellos son del gobierno, ojo con esto, el de control de armas, el que tiene que ver con el sicariato, el fortalecimiento a Gendarmería, son mensajes presidenciales que se presentaron en diciembre. Cuando uno les pregunta a los diputados de oposición qué les parece, dice que sí, que son proyectos que están bien, pero que no son lo suficientemente profundos. Bueno, independiente de aquello, cada proyecto va contribuyendo a que, ya sea por recalificar penas o porque la institucionalidad se modifique, la situación vaya mejorando en materia legislativa. Pero esta semana el Congreso se ha obligado a sí mismo a que de aquí al día jueves haya o despachado a ley o por lo menos avanzado en la mayoría de su trámite de proyectos que en algunos casos han tardado meses en tramitarse. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Hasta pronto. A contar de las 11:30 de hoy, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, cruzará el patio de los Cañones de la Moneda. Estaremos ahí para dirigirse al despacho de Carolina Toá para sostener una reunión de coordinación legislativa. La encargada de la Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte, también participará en esta reunión. Lo que creen las autoridades es dar forma a las tablas del Congreso y definir en conjunto las prioridades en una semana particular en que se dejó sin efecto la semana distrital. Recordemos la semana en que parlamentarios van a las zonas que están representando y no trabajan en el hemiciclo, pero eso lo suspendieron, motivados por el impacto del asesinato de una carabinera en acto de servicio. Junto con la reunión de hoy, 25 senadores suscribieron una carta dirigida al presidente Gabriel Boric para solicitar urgencia un paquete de proyectos de ley sobre seguridad. Y si bien se podría considerar un documento más, lo cierto es que es poco usual que la mitad del Senado
adhiera a una misiva dirigida en esta oportunidad al presidente de la República, al presidente Gabriel Boric. Los firmantes de la carta son senadores de centro derecha. Y en ese texto plantean al gobernante que el país no resiste más en materia de seguridad. Los graves hechos que han ocurrido en los últimos días así lo confirman. El fallecimiento del cabo primero Alex Salazar hace una semana y el asesinato de la sargento segundo Rita Olivares, de 43 años y madre de 2 hijos, son el reflejo de que estamos viviendo la peor crisis de seguridad de los últimos años. Y que la sistemática deslegitimación de la institución de Carabineros promovida por sectores políticos que hoy forman parte del gobierno y la falta de protección hacia su labor policial ha puesto en el debate público la seguridad como la principal preocupación de los chilenos y chilenas, dicen los senadores de oposición. Y aunque no son parlamentarios oficialistas, sí señalan ponerse a disposición para sacar adelante los proyectos sobre seguridad. Las policías no tienen herramientas que protejan su trabajo. Los carabineros no se atreven a actuar ya que no cuenta con el respaldo de la autoridad política. La semana pasada, parlamentarios de Chile Vamos entregamos una carta en La Moneda en la que solicitamos que pusiera urgencia legislativa a 20 proyectos en materia de seguridad. Aún no existe respuesta a este requerimiento, dicen también. Y luego prosigue la carta. El mismo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, reiteró esto mismo proponiendo un fast track en que pide urgencia de discusión a 6 de esos proyectos de seguridad, específicamente los que van dirigidos a dotar de más atribuciones y protección a nuestros carabineros. Usted tiene un mandato constitucional y su deber es ejercerlo. Estos proyectos necesitan que el gobierno ponga urgencia legislativa, además de los que la ministra Analía Uriarte anunció, que sin duda ayudan, pero ninguno de ellos protege a la institución con las herramientas que hoy requerimos para enfrentar el crimen organizado. Y para avanzar en las legislaciones propuestas, se explican estos senadores que necesitan dejar de lado nuestras diferencias, dice, políticas y apoyar con fuerza a la institución que tiene por mandato proteger a las familias chilenas y asegurar el derecho a vivir en paz. Presidente, le pedimos que empatice con las víctimas, esas familias que hoy están en la más absoluta indefensión, y hoy las familias de los mártires de Carabineros, dice parte de esta carta. Hay 20 proyectos de ley que están tramitándose en el Congreso, pero que no tienen urgencia. Las urgencias las coloca siempre el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución. Entonces, lo que están pidiendo es que ponga urgencia. ¿Cuáles son 20 proyectos de ley que no tienen urgencia? Aumento de penas por atentados contra policías y gendarmería. Protección policial y regla de los 21 pies. Tipificación del delito de sicariato. Daños al transporte público de pasajeros y la infraestructura asociada a ellos. Ley antiterrorista. Aumento de penas por infanticidio. Daño a lugares de culto. Incendio de iglesias y escuelas. Mayor exigencia procesal ante delitos de incendio. Proyecto de ley que aumenta las penas por usurpación. Incorporación del delito de sicariato en el ordenamiento general. Aumento de pena del delito de usura. Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos. Renuncia a la violencia por parte de partidos políticos. Modificación de leyes en relación al delito de usurpación. Aumento de penas por robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones. Exclusión de beneficios de la CONADI para condenados por diversas leyes. Facultad para que el Ministerio Público investigue de oficio delitos de la Ley de Seguridad del Estado. Asociación ilícita como agravante del delito de amenazas. Y ley contra la huelga de hambre.